Un falsificador y además ladrón de bancos desconcertaron a toda Francia durante más de 20 años. Forjó millones de dólares y robó a los bancos más duros de España, Francia e incluso los Estados Unidos. Pero al final vivió lo que le quedaba de vida como un constructor modesto con ingresos limitados. ¿Por qué hizo todo esto? ¿A dónde fue a parar todo el dinero que consiguió? La historia de hoy es la biografía de una persona anormal. La historia de hoy es sobre un español llamado Lucio Ortubia. Esta es su foto de cuando era joven, y esta es su foto en 2020. Nació y creció en 1931 en un pequeño pueblo español llamado Cascat. Cuando tenía 14 años, su padre enfermó. Le diagnosticaron un tipo de cáncer peligroso, y la enfermedad ya se había extendido por su cuerpo. Su padre sentía un dolor terrible. Un día, mientras estaba en su cama, el padre llamó a su hijo Lucio y le dijo: «Quiero decirte algo, hijo. Siento un dolor insoportable. No puedo soportarlo más. Por favor, ve a buscar al tío Pablo y pídele que nos preste una pequeña suma de dinero para comprar medicamentos». El tío Pablo era uno de los comerciantes del pueblo. Era un hombre rico. Cuando el padre de Lucio se enfermó, el tío Pablo le aseguró que estaría a su lado si necesitaba algo. Por eso el padre de Lucio le pidió a su hijo que fuera a él y pidiera ayuda. Lucio fue a ver al tío Pablo y le contó sobre el estado crítico de salud de su padre y que necesitaban dinero para los medicamentos. El tío Pablo respondió que no podía ayudarlo y que ya le habían dicho eso para consolarlo y levantarle el ánimo. Desde entonces, Lucio guardó rencor contra todos los comerciantes y las personas adineradas. Solía sentirse impotente cada vez que veía a su padre sufriendo terriblemente, y nadie quería ayudarlos. Día tras día, la condición de su padre empeoraba hasta que un día llamó a Lucio y le dijo: «No puedo soportar más el dolor. Quiero morir. ¿Puedes matarme?». Cuando Lucio supo que su padre deseaba la muerte debido al dolor, su corazón se rompió. Imagina el estado de un chico de 14 años cuyo padre le implora que termine con su vida para que no sufra más. A raíz del dolor de su padre, Lucio decidió hacer algo loco. Tomó un cuchillo de la cocina, fue al pequeño banco del pueblo y vigiló a la banquera mientras contaba el dinero. Pensó seriamente en atacarla, matarla y llevarse ese dinero, pero al final no pudo hacerlo, y después de un tiempo luchando con el dolor, el padre de Lucio murió. Hay algo importante que debes saber sobre el padre de Lucio. Era comunista, lo que significaba que estaba en contra del capitalismo. Esta es una de las razones que llevaron a Lucio a odiar a las personas adineradas, a los bancos y a las empresas. Ten eso en mente, tendrá un papel importante en la historia. Después de la muerte del padre de Lucio, él vivió con su familia durante un tiempo. Tenía un hermano y 3 hermanas. Su hermano lo llevó a una ciudad en la frontera entre España y Francia, donde ambos trabajaron en el contrabando de drogas. Esta fue la primera vez que Lucio experimentó la vida de las pandillas, pero se vio obligado a dejar este trabajo debido a la conscripción en España. Estuvo obligado a unirse al ejército y siguió moviéndose de un centro a otro, de un trabajo a otro. Pero deseaba con muchas ganas trabajar en la Intendencia, que es la división encargada de la distribución de alimentos en el ejército. Finalmente, Lucio logró unirse a la Intendencia y rápidamente hizo amigos entre los soldados. Lucio y sus amigos decidieron robar la Intendencia, donde había muchas cosas que se podían vender por una gran cantidad de dinero en el mercado negro. Comenzaron a robar casi todo: mantas, ropa, alimentos enlatados, zapatos y todo lo demás. Lucio estaba feliz con el dinero que ganaba de esto, pero estaba más feliz de haber logrado engañar a los jefes del ejército, lo que le daba más placer. Pero esto no duraría mucho. Los jefes del ejército descubrieron los robos y afortunadamente para Lucio, él estaba de vacaciones. Todos sus amigos fueron castigados, y tan pronto como recibió la noticia, decidió dejar el ejército y no regresar. Incluso decidió irse del país porque sabía que se había convertido en un prófugo. El país más cercano al que podía ir era Francia. Empacó sus cosas y se fue a París. Lucio tenía una hermana en Francia que lo ayudó a acostumbrarse al país paso a paso. Solía aprovechar todas las oportunidades laborales que se le presentaban. Después de un tiempo, se convirtió en un experto en trabajos de construcción. Siendo un trabajador arduo, Lucio se entregaba por completo a su trabajo, lo que le causó algunos roces con sus compañeros. Ellos le instaban a que bajara su entusiasmo y esfuerzo, diciéndole que su trabajo extra los hacía parecer descuidados. Lucio les pidió que lo ignoraran, que siguieran con lo suyo y lo dejaran solo para perseguir sus deseos.
No podía permitir que alguien más le impusiera lo que tenía que hacer. No importaba cuánto intentaran sus colegas hacer que redujera su esfuerzo en el trabajo, él se negaba. Sin embargo, no lo envidiaban ni lo odiaban. Un día, durante su pausa para el almuerzo, empezaron a hablar de política y movimientos políticos. Uno de ellos le preguntó a Lucio, ¿a qué movimiento perteneces? Él respondió, no lo sé, creo que soy comunista. Ellos se miraron y comenzaron a reírse. Dijo, no eres comunista. Los comunistas aman recibir órdenes y tú no eres el tipo de persona que acepta órdenes, eres un anarquista. Un anarquista es alguien que cree que las leyes y los gobiernos son innecesarios, el que siempre está en contra del sistema y se niega a recibir órdenes de nadie. A partir de ese momento, Lucio se dio cuenta de que pertenecía a ese movimiento político. El anarquismo tenía muchos seguidores. Había una convergencia entre el comunismo y el anarquismo, y había muchos partidos y comunidades de apoyo en Francia. Lucio comenzó a integrarse en estos grupos que incluían personas de todo tipo, y empezó a profundizar en el pensamiento anarquista. Este movimiento se basa en la idea de crear y construir una comunidad en la que todas las personas obtengan libertad e igualdad, pero sin gobierno y sin dinero, porque consideraban que eran los mayores males del mundo. Creían que la riqueza debería ser compartida por todos. Lucio adoptó este pensamiento y comenzó a considerar a los gobiernos, instituciones y empresas como enemigos. En ese momento había un anarquista llamado Francisco Sabadell, apodado El Cuico. Era uno de los más buscados en España porque era uno de los líderes del movimiento anarquista que se oponía al sistema español. El Cuico escapó a Francia, aunque también era buscado allí, pero necesitaba un lugar para esconderse. Ocultarse en Francia era más fácil. Fue a la comunidad anarquista en París y le dijeron que el lugar más seguro para esconderse era en la casa de Lucio. Dado que Lucio no tenía antecedentes penales, el Cuico se mantuvo escondido en la casa de él durante un tiempo, durante el cual se conocieron y se hicieron amigos. Lucio ya había oído hablar de El Cuico e incluso lo consideraba un ídolo, así que estaba orgulloso de tenerlo en su casa. El Cuico era un ladrón de bancos profesional. Había llevado a cabo muchos robos grandes en España. Sus robos no se llevaban a cabo con un plan inteligente o excavando túneles. Eran todos robos a mano armada. Incluso trajo sus armas a París. El Cuico le dijo a Lucio que lo entrenaría para robar bancos y Lucio se emocionó. No era tan entusiasta con robar más dinero como con dañar a los bancos, porque los consideraba grandes enemigos. Ambos comenzaron a realizar robos a mano armada, y Lucio comenzó a aprender de su amigo el Cuico. El problema era que Lucio siempre estaba estresado, especialmente en sus primeras operaciones, hasta el punto de que a veces se ponía nervioso. Para Lucio, el robo era su forma de luchar contra los enemigos. No lo hacía por amor o dinero. Él y su mentor, el Cuico, solían dividir el dinero en 3 porciones, una para apoyar a su comunidad, una porción para las familias de sus amigos encarcelados y la última porción para quienes llevaban a cabo la operación. Lucio y el Cuico continuaron robando y durante ese periodo, el Cuico se convirtió en un padre para Lucio. Le enseñó, lo guió e incluso lo cuidó psicológicamente, porque sabía que los robos no eran fáciles para Lucio. Después de varias operaciones, la persecución de El Cuico se intensificó. Había temor de que, si lo atrapaban, las autoridades francesas lo extraditarían a España, donde el sistema español lo ejecutaría de inmediato. En cuanto a si El Cuico se entregaba a las autoridades francesas, podría llegar a un acuerdo con ellas y ser encarcelado por un tiempo, luego liberado sin ser extraditado a España. El grupo consultó entre sí y acordó que este paso era el mejor. En lugar de estar siempre en la mira, podría ser encarcelado por un periodo en una prisión francesa y liberado, mejor que ser extraditado a España y ser ejecutado. Las autoridades francesas garantizaron que no sería extraditado a España y aceptaron el acuerdo. El Cuico dejó sus armas con Lucio y le pidió que las usara contra el sistema francés en caso de que rompieran su promesa, pero no lo hicieron, y el Cuico permaneció encarcelado durante un año, tras el cual fue liberado. Después de su encarcelamiento, el Cuico cambió psicológicamente. Empeoró y sintió que necesitaba regresar a España, a su tierra natal, a su familia. Lucio intentó disuadirlo y le rogó que se quedara en París. Le decía constantemente que si regresaba a España lo matarían, pero el Cuico ya no podía permanecer y deseaba volver a su país. A pesar de todos los consejos de sus amigos, el 6 de enero de 1960, el Cuico y 5 de sus amigos cruzaron la frontera franco-española, pero fueron detectados por los guardias fronterizos, lo que llevó a un conflicto armado que terminó con la muerte de El Cuico y sus 5 amigos.
Cuando Lucio recibió la noticia de la muerte del cuico, se sintió destrozado, como si hubiera perdido a su padre por segunda vez. En ese momento, Lucio ya había renunciado a los robos de bancos e incluso dejó de pensar en ellos tras el fallecimiento del cuico. Se centró en su trabajo como constructor, y todos sus esfuerzos estaban dirigidos hacia su grupo anarquista para difundir sus ideas. Entre los problemas que enfrentaban en ese momento estaba la escasez de impresiones. Necesitaban imprimir libros, publicaciones y volantes para promover sus pensamientos, pero desafortunadamente no tenían suficiente dinero para imprimir por su cuenta, y ninguna imprenta aceptaba imprimir lo que ellos querían. Fueron al banco, pero esta vez para solicitar un préstamo que les ayudara a imprimir por su cuenta. El gerente del banco les dijo que era imposible otorgarles el préstamo. No tenían ni una propiedad ni una fuente de ingresos fija, así que ¿qué garantía tenía de que devolverían el préstamo? Lucio y sus amigos salieron del banco sin conseguir lo que querían. Entonces Lucio no tuvo otra opción que volver a los robos. Sin embargo, no le gustaba esta opción. Quería robar bancos sin apuntar sus armas a la gente, pero al final no tuvo alternativa. Él y uno de sus amigos tomaron las armas que el cuico había dejado y asaltaron al mismo banco al que habían solicitado el préstamo. Bajo la amenaza de las armas, obtuvieron una gran cantidad de dinero. Al final tomaron su botín y abandonaron el banco inmediatamente antes de la llegada de la policía. Con el dinero que tenían, lograron montar su propia imprenta, que les sirvió para difundir sus creencias. Comenzaron a imprimir sus publicaciones que llamaban a sus ideas y creencias. Ese era el principal objetivo de la imprenta. Un día, Lucio empezó a pensar que, dado que tenían su propia imprenta, ¿por qué no realizar operaciones de falsificación que les sirvieran? Por ejemplo, si lograban falsificar documentos oficiales o pasaportes franceses y españoles, eso les sería de gran ayuda. Un día, Lucio les comentó a sus amigos sobre su idea. Les dijo, ¿qué piensan de falsificar identidades españolas? Sería fácil y podríamos ayudar a muchos de nuestros amigos. Se rieron de él y le dijeron que el DNI español era el más difícil de falsificar, porque el documento tenía 7 colores distribuidos en capas complejas. Sin embargo, Lucio tomó esto como un desafío y logró encontrar a un hombre con habilidad en este campo, un hombre con las mismas creencias y principios. Su nombre era Lorian Iserata. Gracias a él, Lucio logró comenzar operaciones de falsificación y empezó a imprimir identidades, pasaportes y documentos oficiales. Los entregaban a sus amigos en Francia y España. Esto facilitó la mayoría de sus transacciones gubernamentales y bancarias, e incluso cruzar fronteras. En mayo de 1968, Francia estaba atravesando un periodo difícil de manifestaciones, y por supuesto, Lucio y su comunidad anarquista apoyaban cualquier manifestación y pensamiento revolucionario contra los gobiernos y sistemas, así que comenzaron a usar su imprenta para apoyar esas manifestaciones. Durante ese periodo, Lucio conoció a una chica francesa llamada Anne. Esta chica tenía un gran sentido de liderazgo y estaba participando en las manifestaciones. Se enamoraron y terminaron casándose, aunque su padre no estaba completamente satisfecho con su elección, pero se vio obligado a aceptar su matrimonio. Lucio no ocultó nada a Anne y le reveló todo sobre él, sus pensamientos y el movimiento al que pertenecía. También le contó que era un ladrón de bancos. Todo esto no hizo que ella cambiara de opinión sobre él. Al contrario, esto hizo que lo amara más. Logró atraerla intelectualmente y la animó a unirse a la comunidad anarquista. En ese periodo, los años 60, había un conflicto entre Cuba y América. Te preguntarás por qué estamos hablando de Cuba y de América. Solo espera un poco. Durante ese periodo, Cuba fue testigo de una revolución militar liderada por un hombre llamado Fidel Castro y su amigo Che Guevara. Estos dos hombres lograron reunir a la gente y liderar una gran revolución que derrocó al régimen cubano, tras lo cual Castro se convirtió en presidente y Guevara en ministro de Industria y Finanzas. Castro, Guevara y su partido pertenecían a la teoría del comunismo marxista, que era vista como enemiga por Estados Unidos. Después del éxito de la revolución de Castro y Guevara y de convertirse en los líderes del país, surgió una fuerte enemistad entre Estados Unidos y Cuba, y había una constante tensión, como si hubiera una guerra entre ellos. Ahora volvamos a Lucio y su comunidad anarquista. Por supuesto, su pensamiento y orientaciones estaban muy alineados con los comunistas, así que le seguían las noticias. Apoyaban el régimen de Castro en Cuba y querían respaldarlo de cualquier manera posible. Lucio tuvo la loca idea de falsificar dólares, así que comenzó a trabajar en ese complicado proyecto con la ayuda de su amigo experto en falsificaciones. El dólar era difícil de falsificar y hacer una copia profesional de él. Lucio y sus amigos trabajaron durante mucho tiempo tratando de conseguir los moldes de impresión.
Al final, después de todos sus esfuerzos, lograron obtener moldes de alta calidad, que les ayudaron a imprimir una copia del billete de dólar que nadie podría diferenciar del real, a menos que fuera un experto. Incluso lo probaron yendo al banco y cambiando moneda. Cambiaron el dólar falsificado por francos franceses sin ningún problema. Los banqueros no prestaron atención a si era real o si era falso. Su copia era profesional. Para Lucio, el objetivo principal de la falsificación era servir a su causa. No buscaba hacerse rico. Gracias a esta arma que ahora tenía, quería mantenerse al lado de Cuba contra Estados Unidos. Imagina que Lucio ya tenía amistad con cubanos e incluso conocía personalmente a la embajadora cubana en Francia. Fue a ella y le dijo con tono entusiasta que era capaz de imprimir dólares falsificados, de manera que nadie pudiera notar que eran falsos y pudieran usar esto para luchar contra la economía estadounidense. Destruiría su economía si imprimen millones de dólares e inundan el mercado con ellos. La embajadora se sorprendió por la sugerencia de Lucio. No esperaba tales cosas, pero al principio le gustó la idea. Luego le dijo a Lucio: «No puedo decidir sobre cosas así por mi cuenta, pero Che Guevara visitará Francia en las próximas semanas y puedo organizarte una cita con él. Dependerá de ti contarle tu idea». Lucio respondió: «Genial, solo consígueme la cita y hablaré con él». En ese momento, Che Guevara era el ministro de Finanzas en Cuba. Siempre estaba viajando y solía ir a varios países de Oriente Medio y Europa. Durante su viaje pasaría por Francia. La embajadora cubana organizó una cita para Lucio con Che Guevara, pero tendría lugar en el aeropuerto, lo que significaba que sería rápida. Pasaron los días y llegó el día de la cita. Lucio fue al aeropuerto donde se encontró con el Che Guevara y esta es una foto de ellos. Lucio parecía emocionado mientras hablaba con el Che Guevara sobre su plan. Le dijo que podría proporcionarle moldes de impresión profesionales que eran imposibles de detectar, y lo único que se requería de Cuba era imprimir, y podrían producir toneladas de dólares para destruir la economía de Estados Unidos. Desde su perspectiva, Lucio pensaba que Cuba estaba lista para hacer todo lo necesario para acabar con los Estados Unidos, pero Cuba como Estado tenía bancos y seguidores esparcidos por todo el mundo, además de un fuerte apoyo popular en muchos países. El mismo Che Guevara era una figura pública. Personas de todas las sectas y razas lo reconocían, y si llevaban a cabo este plan definitivamente funcionaría. Sin embargo, Lucio se sorprendió por la reacción del Che Guevara. Él le dijo que la economía de América era demasiado grande como para ser afectada por un plan pequeño como el suyo. La respuesta de Che Guevara fue muy fría e incluso grosera. No mostró ningún tipo de interés. Después de lo sucedido, Lucio decidió dejarlo pasar y mantenerse enfocado en sus amigos y en la gente que lo rodeaba. Pero su encuentro con Che Guevara lo puso bajo el radar de la policía francesa más que nunca. Lo estaban monitoreando como una fuente de peligro para el gobierno, y casi estaban seguros de que él tenía algo que ver con los robos a bancos, pero no tenían pruebas en su contra, así que lo mantenían bajo vigilancia. Lucio era demasiado astuto y no les dejó ninguna oportunidad para atraparlo. Aprovechó su oficio y habilidades de construcción para construir almacenes subterráneos donde almacenaba todo su equipo ilegal, armas, documentos falsificados y muchas otras cosas. Una de las cosas que ayudó a Lucio fue el hecho de que no solía obtener dinero de los robos, la impresión y la falsificación. Todo el dinero que conseguía lo donaba a su comunidad como apoyo. Esto hizo que muchas personas lo vieran como un Robin Hood. Robaba a los ricos y les daba a los pobres. Lucio no vivía una vida de riqueza u opulencia. Al contrario, él era y sigue siendo un trabajador de la construcción, así que era difícil probar algo en su contra. Pasaron los años y Lucio tuvo una hija. Comenzó a preocuparse más por su familia, pero continuó apoyando a su grupo. Después de eso, Lucio comenzó a notar que muchas instituciones y empresas empezaron a usar cheques como medio de pago para los salarios de sus trabajadores. Aquí fue cuando Lucio tuvo la idea de falsificar cheques. Se lo sugirió a su experto en falsificación, quien respondió que esto sería más fácil que falsificar pasaportes e identidades que ellos dominaban en su falsificación. Por lo tanto, podrían falsificar cheques. Lucio se emocionó, reunió a sus amigos y comenzó a elaborar un plan para iniciar su nuevo proyecto. Un proyecto para apoyar a su comunidad y destruir a su primer enemigo, los bancos. Las primeras víctimas de Lucio fueron los bancos españoles. Comenzaron a falsificar cheques de trabajadores. Incluso solían falsificar documentos que demostraban que la persona que retiraba el cheque era un trabajador. El banquero le daba el dinero a esa persona y no tenía idea de que el cheque y los documentos eran falsificados.
Lucio y su comunidad siguieron repitiendo esta operación en gran escala, y este fue su primer golpe, y se vio obligado a pasar al siguiente, que debía ser más grande y fuerte. Lucio esta vez eligió al enemigo más duro y feroz, los bancos estadounidenses. El banco más grande de ese momento era Citibank. Era incluso el más grande del mundo. Lo terrible de atacar un banco estadounidense era que sus cheques podían dispersarse en cualquier otro banco del mundo, no solo en Francia o España. Las sucursales de este banco existían en todo el mundo. Además, los cheques de Citibank no eran fáciles de falsificar. Era más difícil que falsificar un billete de dólar debido a sus capas de seguridad. Esto motivó a Lucio y a su comunidad. Duplicaron sus esfuerzos y finalmente lograron crear moldes de impresión que podían imprimir cheques idénticos a los cheques de Citibank. La mayoría de los bancos solían hacer cheques turísticos. El concepto era que un turista podía llevar ese cheque consigo a otro país y podía dispersarlo donde quisiera. Ese tipo de cheque era fácil de conseguir. Lucio y su comunidad solían tomar cheques turísticos y copiar sus números de serie en sus cheques falsificados. Solían imprimir muchos cheques con el mismo número de serie, y estos cheques debían dispersarse al mismo tiempo para no ser descubiertos. Lucio logró reclutar a muchas personas que pertenecían al mismo movimiento. Incluso había personas en ciudades distantes de Francia, España y muchos otros países europeos. Lucio creó una red y comenzó a distribuir sus cheques falsificados. La idea era que cada una de esas personas entrara a una sucursal del banco en su ciudad o región al mismo tiempo. Entregarían el cheque al banquero, retirarían el dinero y abandonarían el banco inmediatamente. Otro cómplice los esperaría para recibir el dinero discretamente por si acaso el hombre que entró al banco era perseguido por alguien más. De esta manera, todos sus cheques falsificados que tenían el mismo número de serie se dispersarían al mismo tiempo. El banco no descubriría la estafa hasta más tarde porque en ese momento no había internet, ya que los cheques falsificados no se revelaban hasta horas o días después, cuando llegaban al banco principal, y tras su clasificación descubrirían que había un conjunto de cheques con el mismo número de serie, y luego se darían cuenta de que habían sido estafados. El plan era realmente inteligente y efectivo. Citibank estaba perdiendo millones y no sabía qué hacer. Aumentaron la presión sobre la policía francesa, pero la policía siempre les decía que estaban trabajando en el caso. Lucio solía llevar a cabo esta operación una vez al mes, y cada vez que lo hacía, retiraba millones de un solo golpe. Como antes, todo ese dinero iba destinado a su movimiento y al apoyo de la comunidad. No se quedaban con nada más que con poco. La administración del Citibank estaba confundida. Se sentían impotentes. Comenzaron a impedir la emisión de cheques en algunos periodos del día. Incluso impusieron algunas leyes y regulaciones que dificultaron la emisión de cheques para todos, no solo para los estafadores. Esto, por supuesto, provocó una gran ira y descontento entre los clientes del banco. Imagina, pasaron 3 años y el banco y las autoridades seguían buscando la fuente de esos cheques falsificados. Aunque sospechaban de Lucio y de su grupo, no podían obtener ninguna prueba en su contra. Lucio y sus amigos eran tan cuidadosos que su operación se mantenía en secreto, pero en 1980 Lucio cometería un gran error. En ese momento, imprimieron grandes cantidades de cheques falsificados, así que tenían cheques adicionales. Uno de los contactos de Lucio, un hombre llamado Tony Zurra, le sugirió a un estadounidense que conocía y que estaba dispuesto a comprar esos cheques falsificados por el 30% de su valor. Es decir, si le entregaban cheques por un valor de 3 millones, él les daría 1 millón en efectivo a cambio. Al principio, Lucio dudaba sobre ese hombre estadounidense. Decidió conocer más sobre él, así que comenzó a vigilarlo. Encargó a algunos de sus hombres que lo mantuvieran bajo observación para determinar si era sospechoso o confiable. Al final no encontraron nada sospechoso sobre él, lo que llevó a Lucio a cerrar el trato. El hombre estadounidense les daría 1 millón a cambio de cheques falsificados por 3 millones de dólares. A través del intermediario Tony, arreglaron una fecha de intercambio en uno de los restaurantes más conocidos de París. Lucio y uno de sus amigos se sentaron en las mesas exteriores del restaurante, llevando consigo una bolsa con los cheques falsificados. Lucio no sabía que el hombre estadounidense era un informante, y todo esto era una trampa creada por las autoridades francesas. En un abrir y cerrar de ojos, Lucio se encontró rodeado por la policía. Fue arrestado de inmediato llevando una bolsa de cheques falsificados que fue confiscada como evidencia en su contra.
Permaneció en prisión durante algunas semanas y en su primer juicio su abogado logró encontrar un resquicio legal. Se trataba de cómo la policía manejó algunas de las evidencias y la forma en que se llevó a cabo su arresto, y había algunos errores en la forma en que presentaron el caso. Esto permitió al abogado solicitar la libertad bajo fianza después de pagar la fianza correspondiente. A pesar de la fuerte objeción presentada por el abogado del banco y su declaración de que Lucio podría escapar, el juez decidió liberar a Lucio, y el juicio se reanudaría después de corregir los errores. Tras la liberación de Lucio, se sorprendió por la atención mediática que rodeaba el lugar. Todos querían cubrir su caso, lo que resultaba molesto para él, porque realmente estaba pensando en escapar. Pero a pesar de toda la atención que recibió, Lucio logró usar una identidad falsa para permanecer bajo el radar en París. Alquiló un departamento donde se quedó sin salir, y nadie sabía de él excepto algunos de sus amigos de confianza. No quería regresar al tribunal o a la prisión, pero al mismo tiempo no tenía idea de qué hacer. Lo que Lucio no sabía era que la policía lo tenía en la mira y conocía el lugar donde se escondía. Lo espiaban y tomaban fotos de él. Incluso colocaron micrófonos y abrieron su correo. Lo estaban vigilando para obtener más pruebas que pudieran acusarlo de cargos más graves. Al final, después de casi 2 meses de vigilancia secreta, la policía decidió arrestarlo por segunda vez y comenzó un nuevo juicio. Por supuesto, la administración de Citibank y sus abogados querían convertir a Lucio en un ejemplo para todos, imponiéndole las penas más severas. Tenían pruebas con las que intentaban construir un caso sólido en su contra. El banco pensaba que tan pronto como Lucio fuera atrapado, los cheques falsificados dejarían de circular. Pero por el contrario, los cheques falsificados llegaron a países que nunca habían alcanzado antes. Llegaron a casi todos los países europeos o incluso a países de América del Sur, lo que resultaba aterrador para el banco, al punto que dejaron de dispersar cheques turísticos que superaran los $10. Esto empeoró las cosas. La ira de los clientes aumentó y el banco recibió miles de objeciones, mensajes insultantes y de maldición. En ese momento, los cheques turísticos eran el principal producto de Citibank. No tenían ni tarjetas de crédito ni cajeros automáticos. Los cheques turísticos eran la única forma para que los viajeros retiraran su dinero fuera del país. Estaban en una situación complicada, ya que estaban perdiendo a la mayoría de sus clientes casi todos los días. Era evidente que la administración del banco haría lo imposible para hacer que Lucio pagara todas sus pérdidas. No aceptarían una sentencia de menos de 5 años de prisión, ni devolver todo el dinero que robó, además de una compensación por daños y por la pérdida de clientes y reputación que estimaron en $50 millones. Sin embargo, debido al estado actual del banco y a la continuidad de los cheques falsificados, Lucio encontró una salida por la cual podía negociar. Llamó a la administración del banco para discutir un acuerdo. Él, su abogado, los abogados del Citibank y algunos funcionarios del banco organizaron una reunión de negociación. Durante la reunión, Lucio afirmó que era consciente de que los cheques llegaban a diferentes países y les aseguró que sin él, los cheques no dejarían de circular. Los gerentes del banco entendieron que Lucio estaba pidiendo su liberación a cambio de detener los cheques falsificados. Los funcionarios del banco se preguntaron sobre las garantías. Lucio dijo que primero les proporcionaría todos los moldes de impresión que tenía, los moldes que le habían llevado mucho tiempo hacer para obtener un resultado idéntico. En segundo lugar, afirmó ser quien controlaba la red de distribución de los cheques y que podría detenerla cuando quisiera. Nuevamente le preguntaron por garantías. Él respondió que no tenían otra opción y que debían confiar en él. Los funcionarios estaban nerviosos en la mesa de negociación. Aunque Lucio era el prisionero, parecían estar atados de manos. Lucio no se detuvo ahí, también exigió una compensación. Los funcionarios se miraban y no podían creer su descaro. Finalmente se dieron cuenta de que no tenían mejor opción que aceptar sus condiciones, porque no obtendrían nada si Lucio era encarcelado. Pero si aceptaban sus demandas, al menos podrían detener la falsificación. Cuando las negociaciones terminaron, acordaron que el abogado de Lucio se encargaría de entregar los moldes de impresión y de recibir el dinero que Lucio solicitó. La cantidad de dinero no fue revelada, pero según Lucio era una suma considerable. El intercambio tendría lugar en una habitación de hotel que habían acordado previamente. Luego, el abogado se reunió con los funcionarios del banco y les entregó la bolsa con los moldes. A cambio, le dieron la bolsa con el dinero. Cada parte revisó el contenido de su bolsa y cada uno se fue en una dirección determinada. Lucio cumplió su promesa, se deshizo de todos los cheques falsificados que le quedaban,
pidió a todos sus amigos que detuvieran la distribución y anunció el final del proceso de impresión. Posteriormente, Lucio y sus amigos fundaron una empresa y comenzaron a trabajar legalmente, pero no dejó de apoyar a su comunidad y siguió asistiendo a sus actividades. Continuó su vida en Francia y a lo largo de los años fundó diferentes empresas con sus amigos. Vivió una larga vida hasta su muerte a la edad de 91 años. En 2020 se narró una historia realmente maravillosa de la cual se puede aprender lo que significa creer en los principios. El hecho de que un hombre como Lucio, un simple constructor, que tuvo todas estas experiencias con todo el dinero que obtuvo y que siguió creyendo en sus principios, es algo digno de respeto. Nuestra historia llega a su fin. Gracias por ver, y no olvides suscribirte para obtener más historias.